plataformas educativas virtuales no son de hoy. Estaba investigando, sí, estaba realizando allí algunos, recopilación de datos, ¿no? De proyectos que se han venido dando. Y miren, en nuestro país, en 1998, en este año, se, un proyecto nacional llamado Programa Piloto de Educación a Distancia se logra introducir en el sistema educativo, ¿no? Miren, en 1998 fue uno de los proyectos que tenía, según sus planes, ahí según la investigación, sus objetivos, es fuera a utilizar todas estas ventajas, beneficios de la educación a distancia. Acá es en donde se introdujo y hay material de ese entonces, de las capacitaciones que se daba, ¿no? De ahí hay material ya de las plataformas educativas. Claro que ya está mucho desfasado, ¿no? Eh, pero miren, como un proyecto nacional que se va a introducir en la educación, tenemos por este año. Y en la educación básica, de igual forma, encontré proyectos, por ejemplo, de EduRed, bueno, que trataba mayormente de la conectividad de las instituciones educativas. Esto estamos hablando de 1996, 97. EduRed, EduRed. También un proyecto muy interesante para lo que es educación básica, InfoEscuela. Ustedes, maestros, debieron algunos tener participación quizás en algunos de estos proyectos. Por ejemplo, InfoEscuela, que tenía que ver con robótica educativa. Eran proyectos, según lo que he analizado, muy buenos, ¿no? Para introducir esta tecnología que esté al alcance, que esté dando sus bondades a este proceso educativo, ¿no? 1998, miren, más de 20 años que estábamos hablando ya de programas pilotos de educación a distancia. Y nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado entonces si en 1998 se hace este proyecto nacional, programa piloto de educación a distancia? Bueno, el nombre que se le atribuyó en ese entonces es EDIS. EDIS, termina en T, EDIS. El nombre de este programa, ¿no? De este proyecto. Que nos debe llevar a reflexionar qué se hizo en los años posteriores. Creo que evolucionó la tecnología, pero más no lo evolucionamos para manejarlo, para usarlo en nuestro sistema educativo. Porque les soy franco, ya, a ver, 2005, ¿qué pasó por el 2008, 10, 11, 12? ¿Qué pasó por esos años? ¿No? Solamente quizás algunas universidades privadas se agenciaron de esta tecnología. Miren, algunas universidades privadas. ¿Qué pasó con las universidades públicas? La realidad de acá de la región La Libertad, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Trujillo, miren, obligado por esta situación de pandemia, tuvo que implementar sí o sí recién su plataforma educativa, ¿no? Recién obligado por esta situación. En lo de que hasta el momento recién han terminado un primer semestre acá los estudiantes universitarios de la UNT, Universidad Nacional de Trujillo. Pues son hechos que nos llama un poquito la atención, la preocupación. Vemos que quizás
hemos estado viendo, miren, cuando apareció estas tecnologías, pues parecía que se había puesto las pilas los políticos de turno con buenos proyectos, por ejemplo, para básica y todo lo que es tecnología, con el presidente Alejandro Toledo, se impulsa este proyecto llamado Huascarán, ¿no? También. Pero eso quedó, fue reemplazado por la DIGETI, que es con el gobierno de Alan García. Y desde ahí no ha habido grandes cambios en cuanto a someter la tecnología al proceso educativo. No ha habido algunos que otros, ¿no? Por ejemplo, un poquito lo que es con estos colegios de alto rendimiento, con los COA, el uso, ¿no? La dotación tecnológica, pero como vemos, seleccionados, pues, ¿no? Así es, maestros. Bueno, eso es el inicio, comentarios en donde podemos ya indagar, buscar un poquito más de información y reflexionar acerca de esta situación, ¿no? Si hubiera algún comentario, bienvenido, maestros, que vamos compartiendo acá la pantalla. Bien, maestro, respecto a lo que usted menciona, ¿no? Yo considero que uno podría deberse a toda la estructura correspondiente para que pueda funcionar todas estas tecnologías, por un lado, y por el otro, el hecho de no tener, digamos, la afición en realidad o la voluntad para querer hacer el cambio, ¿no? Ese tránsito necesario. Y creo que por eso es que algunos consideran que muy posiblemente en esta época hemos sido obligados a que nos lleve a este tipo de situación para digitalizarnos como es lo que se pretende, ¿no? Ujú. Podría ser, ¿no? Podría ser de parte de las grandes corporaciones, grandes empresas tecnológicas, ¿no? Sí, podría ser. Bueno, pero hay países ya que muy bien, y son países vecinos, eso es la que preocupa, ¿no? Lo negativo quizás lo vemos cuando la tecnología se apropia de nosotros, y eso es lo que ha sucedido en nuestro país. O sea, la tecnología ha llegado y se ha apropiado de nosotros. Es muy diferente que las personas, los docentes, los profesionales, nos apropiemos de la tecnología, ¿no? Países vecinos, por ejemplo, como Chile, miren, países vecinos como Colombia, nos llevan bastante en esto del uso de la tecnología. Desde los mismos, de la misma modalidad de estudio, de perfeccionamiento, que se está dando en sus universidades, hasta lo que es en educación básica, ¿no? Tratamiento de la tecnología en educación básica. Bueno, son temas, como dice, que hay muchas reflexiones que hacer, ¿no? Bien, esa es la temática. Vemos que acá en plataforma estamos ya en el módulo 5, maestros, estamos en el 5, suena que suena a grupo 5, dice, ¿no? 5 y suena también a final, la fase final, en la semana 17, que vamos a hablar acerca, estamos hablando acerca de las plataformas educativas virtuales. El material que se realiza en clase está acá, donde dice plataformas educativas, y tenemos un material complementario. Hay un curso que se está dando en Pereduca y es un material muy interesante, resumido, con bastantes esquemas, inclusive de ahí hemos escogido algunos esquemas que va a permitir a realizar la clase de hoy, ¿sí? Entonces, eso es el material que está en plataforma. Esta semana, maestros, no va a haber actividad, sino la siguiente semana. ¿Verdad? Porque en el syllabus está la semana 17 y 18 para hablar de esta plataforma.
Entonces, esta semana vamos a hablar realmente de estos aspectos generales y la siguiente semana ya empezamos el trabajo. En especial va a ser el trabajo vamos a crear un curso virtual, vamos a dedicarlo a lo que es a Google Classroom, ¿sí? Una de las plataformas. Y posteriormente sí vamos a trabajar, que es este Moodle, ¿no? Bien, eso es en cuanto ya a este módulo, maestros, ¿sí? Ok, entonces paso a presentar eh, las diapositivas. Como vemos, ¿sí? Eh, dice, ¿qué opinamos, maestros, frente a este párrafo que estamos presentando acá? A ver, leemos todos ahí, ¿no? ¿Algún maestro o maestra que me ayude acá a dar lectura a este párrafo? Buenas tardes, profesor Ronnie. Yo lo leo, a ver. A ver, maestra, sí. El desafío no está en usar el dispositivo tecnológico, sino en aprender a pensar distinto. El docente debe ser un facilitador porque ya no es la fuente de la verdad, pero debe tener recursos mediáticos suficientes para buscar esa diversidad de miradas. Internet permite una mirada polisémica. El docente digital, por tanto, tiene un reto mayor: pensar en maneras distintas de aprender en un ecosistema de innovación que va más allá de las máquinas. Mateos 2017. ¿Qué opinión merece estos maestros? Nos habla de desafío, el desafío de este contexto del hoy. Y está ligado a lo que estábamos haciendo el comentario al inicio, ¿no? Miren, el desafío no está en usar el dispositivo tecnológico, ¿no? Sino al contrario, ¿no? Dice en aprender a pensar distinto. Está claro que como docentes, nuestra función pasa a ser un facilitador. Ya no somos los dueños de la verdad, ya no somos los dueños del conocimiento, maestros, sino ahora, ¿dónde está? Está en Internet, ¿no? Sí, ahí está el conocimiento, ahí lo tenemos. Por eso es que hoy por hoy es normal que vuestros alumnos nos refuten, ¿no? Eso es normal y acá lo está mencionando y eso lo hace interesante a una clase. Eso debemos... Googlean. Así es, ¿no? Así es. Y eso es lo Están normal. googleando, se dice. Ajá, así es, ¿no? Así es. Eso ya es lo que se debe dar hoy por hoy. Eso cosa muy opuesta era, pues, en décadas anteriores, ¿no? ¿Quién les habla nada más? Que no soy tan joven ni soy tan mayor, ¿no? En el colegio, por ejemplo, mis profesores. ¿Mis profesores qué hacían? Llevaban su libro, muy bien, nos dictaban, algunos ya llevaban copias, nos daban el material y ahí estaba. Mira, sí, me hace recordar acá, ellos eran los que proporcionaban el conocimiento, daban toda la información, ¿no? Y así terminé el colegio, ¿no? Pero hoy por hoy eso cambió, eso cambió. Quizás por lo que ahí el estudiante no teníamos pues estos celulares que tenemos hoy, ¿no? No había, ¿no? Si es que Ya había, no es había celular, ya, ese es un smartphone. un smartphone, ¿no? Ahí a las justas había el con teclas, ¿no? Con teclitas, y era novedad, ¿no? Era el que lo tenía ese celular con teclas, pues es como si tuviéramos hoy por hoy una computadora con hologramas, por ejemplo, funcionando, ¿no? Eh, miren,
¿Cómo se daba acá esta situación en la educación, ¿no? Por eso es que tenemos que recurrir, como dice, a estos recursos que forman ya el papel de mediación entre el docente y lo que es el estudiante, ¿no? Por eso es que debemos, como docentes, seleccionar estos recursos, saber seleccionar, y quizás si vamos mucho más allá, ya a crear también, ¿no? Estos recursos, porque para crear hay que dominar, manejar bien, ¿sí? Revisar información, y quizás puedes mejorarlo o crear un nuevo producto, ¿no? Un nuevo recurso. Eh, entonces, como vemos, el docente, ya estamos hablando que se acompaña otra terminología, estamos hablando del docente digital, ¿no? El docente que te debe provocar, promover a pensar distinto, ¿no? A aprender distinto, a hacer las cosas distintas. Eso es lo que acá nos resume este párrafo, ¿no? Y en donde debe estar direccionado a un contexto en donde fluya pues la interacción, donde se dé se desprenda las innovaciones, se desprenda la participación, la conectividad entre toda la comunidad, ¿no? Ha avanzado la tecnología, pero quizás no hemos avanzado en someterlo a nuestro delicado papel, a nuestro el proceso de enseñanza-aprendizaje, proceso educativo, ¿no? Pero ahora ya estamos hablando de qué, estamos hablando de fibra óptica que se está implementando. Pero miren, hay proyectos de pasantías virtuales, estamos hablando de pasantías virtuales, se están dando en las instituciones. No hay proyectos de pasantías virtuales. Miren, ¿cuántos años ya había estos proyectos, ¿no? De educación a distancia? Y hoy por hoy se está aplicando, no se está aplicando, maestros, ¿no? Bueno, eso obedece ya a mucho más a investigar y pues sacar vuestras propias conclusiones, reflexionar sobre ello, ¿no? Así es, maestros. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿qué opinas entonces? ¿Qué opinamos frente a esto? ¿Ok? Las plataformas educativas virtuales. Bien, acá sí me van a ayudar a ver algún otro maestro o maestra. Me está dando un poquito de pereza leer. Hay maestros que me ayuden en esta parte. A ver, la maestra Amalia. Ayúdeme, maestra, en esta diapositiva. Aló, aló. Si gusta la ayuda, profesor. La maestra. A ver. Sí. Dice, ¿qué es una... Ahí está. ¿Ya está la maestra? Maestra Sí, Amalia. te doy más entonces. Sí, profesor, buenas tardes. Sí, A ver. Ya. Ya, maestra, a ver. Muchísimas gracias, Ya. maestra. ¿Qué es una plataforma educativa virtual? Es un programa que engloba diferentes tipos de herramientas destinadas a fines docentes. Su principal función es facilitar la creación de entornos virtuales para impartir todo tipo de formaciones a través de Internet sin necesidad de tener conocimientos de programación. Permiten hacer tareas como organizar contenidos y actividades dentro de un curso online, gestionar las matriculaciones de los estudiantes, tener un seguimiento de trabajo durante el curso, resolver dudas y crear espacios de comunicación interactiva, evaluar los programas de los alumnos.
Progresos, ahí está. Ujú. Pueden utilizarse para gestionar de manera integral formaciones a distancia o como un complemento de la docencia presencial. Bueno, ahí ya va por los usos, ¿no? Sus utilizaciones, las formas de utilizar. Miren, maestros, la principal función es facilitar la creación de estos entornos. Entonces, estas plataformas van a emular o van a simular ya por eso dice virtual. Virtual viene de lo que es lo presencial, ¿no? Lo que estamos viendo, ¿no? Lo que estamos viendo, sino que este término más se ha relacionado con lo que es ya la digitalización, ¿no? Las tecnologías de la comunicación, todo esto, se lo ha relacionado. Quiere decir, de un contexto real se lleva a lo que es ya a la parte tecnológica, ¿no? Entonces acá se coge toda esa misma situación real para que se facilite, ¿sí?, la creación ya acá. Es como si estuviéramos en un aula. Muy bien, estamos en un aula. ¿En un aula qué hay? Hay pizarra, ¿no? Hay pizarra. En un aula, ¿qué más tenemos? Bueno, ahí ya ingresan los estudiantes, hay docentes, vienen los recursos, ¿no? Los recursos, los materiales que se utilizan, todo eso acá se va a tener en cuenta, ¿no? En estas plataformas educativas virtuales. Como vemos, ¿qué es lo que permite hacer? Ahí está, ¿no? Esto lo vamos a llevar en las siguientes clases, con Google Classroom, que es la siguiente clase, y posteriormente con Moodle, ¿no? Puede utilizarse, dice, para gestionar de manera integral formaciones a distancia. Hay instituciones, bueno, son las universidades mayormente, ¿no? Las universidades y las universidades, las que han liderado, en parte, por ejemplo, en nuestro país, ¿qué universidades son las que han implementado ya varios años sus plataformas? ¿Sí, ustedes, maestros? Inclusive hemos llevado, ¿no? Algunos cursos, programas ahí, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha llevado en alguna universidad privada estos cursos a distancia? Ninguno. Maestros. ¿No puede repetir la pregunta, profesor? Disculpe. ¿En qué universidades ya han adoptado varios años atrás lo que es el uso de plataformas educativas virtuales? Universidades peruanas, por ejemplo. A ¿Dónde? ver, profesor, bueno. A ver. ¿Puedo La participar, USS, profesor? por ejemplo. ¿La universidad, maestra? La USS ya tiene tiempo trabajando así. Mi hermano estudia así. Esa es la universidad, señor, de Zipán, ¿no? Por ejemplo, ella, ¿no? Pero la antecesora, por ejemplo, hay universidades antecesoras de la Universidad Señor de Zipán. Porque es... La UPN, maestro, y la UPN también he visto que tenía ya desde más antes, porque yo llevo algunos cursos ahí ya hace muchos años atrás. Ajá. Desde el año 2016, 2015, por ahí. Así es. A las peruanas, por ejemplo, maestros, ¿no? Y que fue algo controversial, porque también se originó ahí en el aspecto, bueno, sus críticas, todo eso, ¿no? De la formación de alas peruanas, ¿no? Quizás por ahí se descuidaron algunas las exigencias, por eso se originó ellos, ¿no? Pero Alas Peruanas también fue una de las universidades que adoptó esta modalidad de estudio. La universidad, la César Vallejo, ¿no? Por ejemplo, César Vallejo no ha tenido ningún problema, así como señor de Zipán, ¿no? No ha tenido ningún problema
en esta época en que estamos, ¿no? En esta pandemia. Al contrario, han sido beneficiados, han estado preparados, ¿no? En esta situación. Pero hay instituciones que sí, pues han tenido que dar un giro total, ¿no? Muy bien. Cuando nos menciona acá, ¿qué es el LCMS? Vamos a partir, ¿sí? Porque ustedes, a ver, investigando, maestros, los que están en su laptop o en su celular inclusive, pueden, a ver, CMS nada más. Ya no LCMS, sino CMS. CMS. Bueno, solamente lo quitamos acá al learning, ¿no? Learning. Entonces, ¿qué sería CMS? Es un sistema de gestión de contenidos. Maestros, acá decía que no es necesario, sin necesidad de tener conocimientos de programación. Miren la facilidad de hoy de estas herramientas. Antes el que quería crear algún contenido, algún programa, ¿sí? Personalizarlo, pues tenía que tener conocimientos sí o sí de programación. Pero para esto se crearon los CMS, los sistemas de gestión de contenido. Quiere decir, le quitó trabajo al programador. Sino, ahora, ¿a qué se refiere? Es un entorno como si fuera ya un procesador de textos. En Word, ¿qué hacemos? Insertamos imágenes, insertamos tablas, todo ello, ¿no? Algo parecido. Y así se da, por ejemplo, en el Google Classroom, en Moodle, se trabaja muy parecido, cosa que no es tan difícil, maestro. No es necesario enseñar o aprender programación, sino de la forma como ya les mencioné, por ejemplo, elaborar un documento, insertar tablas, imágenes, ¿no? Objetos, algo muy parecido. Muy bien, esos son los CMS, pero acá nos dice los LCMS. ¿Qué quiere decir? Lo agrega este término, learn, ¿no? Quiere decir para el aprendizaje, los sistemas de gestión de contenidos de aprendizaje, para el proceso educativo, ya. Por eso es acá ya, LCMS. LCMS. Acá ya tenemos ejemplos. Como es para el tema educativo, para el campo educativo, agrega acá lo que me dice para el aprendizaje, los LCMS. Como ven, es un sistema de gestión de contenidos específicamente diseñada para almacenar recursos formativos en forma de objetos o unidades de aprendizaje, módulos o cursos. Eso es lo que hoy se está dando. Hoy estamos ya mayormente utilizando. Por ejemplo, en la institución donde laboro, sí o sí ya utilizamos esto. Hemos tenido 2 supervisiones, una de la DIFOID y otra de la Gerencia Regional de Educación de la Libertad, y ambos que han monitoreado vuestra plataforma. ¿Sí? Vuestra plataforma y los documentos que acompañan toda esta plataforma, porque para que sea una plataforma tiene que estar documentada todos sus procesos, no solamente que ya se cree el curso, no, sino es todo un desencadenamiento de procesos, ¿no? De requisitos que debe tener. Muy bien. Dice, una vez que los contenidos están en el sistema, pueden ser cambiados entre sí, asignados a distintos cursos, etcétera, etcétera. Quiere decir que se puede personalizar, se puede hacer cambios, ¿no? Que la reutilización de contenidos educativos se convierte en su principal cometido. Acá estos recursos, como vemos, son reutilizables. Por acá también tenemos que el LCMS puede estar integrado, dice, en un LMS,
o conectarse con él mediante una interfaz. Ya este es un sistema de administración de aprendizaje, ¿sí? El LMS. Se complementan ambos. Vemos acá que estos, pues, se gestionan los recursos y actividades formativas en un sistema único, en un único sistema que menciono. Entonces, de acá, de esta diapositiva, lo que no debemos olvidar, es maestros, es que ya no sea extraño cuando nos dicen LCMS. LCMS, que es un sistema de gestión de contenidos, un sistema, también se puede decir, de administración de contenidos de aprendizaje. ¿Sí? Los LCMS. ¿Y esos qué son? Están implementados pues en las plataformas educativas, ¿no? Por acá tenemos este modelo tecnológico de estos entornos virtuales. Bueno, esto es ya lo que nos exigen hoy por hoy, maestros. Les hablo en la razón, por ejemplo, de las instituciones que ya se lograron licenciar. Ya no solamente ahora es exigible tener un sitio web, sino también tener una plataforma educativa. Y esas plataformas educativas deben tener un desprendimiento de varios servicios. ¿Sí? Debe haber esa interacción de varios servicios, no solamente a que se cree el curso virtual, se implementen todos esos recursos. ¿Sí? También, por ahí, por ejemplo, servidores, motores de búsqueda, bases de datos. Por ejemplo, las bibliotecas virtuales. ¿Sí? Por ejemplo, los sistemas de seguimiento a los egresados. Eso debe implementarse en esto de acá. ¿Cómo se llama eso? Donde está unido, a ver, el sitio web, donde la institución tiene su plataforma educativa, tiene su biblioteca virtual, tiene su sistema de seguimiento a los egresados. Estamos hablando ya de ¿qué? De un campus virtual. ¿Sí? Hoy por hoy ya se nos exige un campus virtual, por ejemplo, ¿no? Y eso que debe estar, como dice, como soporte, como base, como plataforma para el sistema del proceso educativo de la institución, ¿no? Ese es el modelo tecnológico de los entornos virtuales. Muy bien. Por acá tenemos un cuadro, de doble entrada. ¿Cuáles son las áreas que tiene una plataforma de aprendizaje? Bien, maestros, de acá, ¿qué es lo que vamos a aprender en esto? Es un poco identificar esas principales áreas y de acá se desprenden los profesionales o las especializaciones también, maestros. Bueno, aquel que lo maneja todo, pues mucho mejor, ¿no? Pero, por ejemplo, por la parte de la área de usuarios. ¿Cuál es el área de usuarios? Es la zona, dice, a la que acceden los alumnos, docentes, bueno, acá lo llama área virtual, y es donde se centran los servicios de comunicación. Esos espacios de interacción entre estudiantes, docentes, contenidos y actividades. En sí, ¿estos cuáles son? Son los cursos virtuales. ¿Sí? Estos son los cursos virtuales. Eso es lo que vamos a enseñarles, por ejemplo, ustedes, a crear sus cursos virtuales. ¿Sí? A crear cursos virtuales. Entonces, estamos bajo el área de usuarios, ¿no? El área de usuarios. Bien, es una de las áreas que sí es fácil de aprender, ¿sí? Les mencioné cómo es su manejo, algo parecido a como Word, usted inserta sus diferentes elementos. Acá también usted va a insertar estos elementos que ya vienen, de hecho, por grupos, un grupo de recursos, un grupo de actividades, ¿no? Que en su momento ya lo vamos a tratar, ¿no? Muy bien. ¿Quiénes acá deben capacitarse para la creación de esto? Son los profesores. Nosotros, maestros, acá debemos
a actualizar vuestros conocimientos, al manejo de esto, en la área de usuarios, porque el docente es el que va a gestionarlo estos cursos virtuales. ¿Sí? Muy bien, pero tenemos otra área, tenemos el área de administración. Dice, zona donde se gestiona el funcionamiento y configuración de la plataforma. Sus herramientas y servicios tienen acceso solamente al webmaster y los administradores, ¿no? Muy bien. Quiere decir que acá ya viene otras exigencias, viene otras especializaciones, ¿no? Ya no el docente que ya solamente sabe crear sus cursos virtuales, sino ahora, ¿qué es lo que viene? Viene a la parte ya de lo que es el área de, el área de administrar, de gestionar la plataforma. ¿Sí? Acá ya, ¿cómo se le llama? Dice el administrador de plataforma o el webmaster, ¿no? Webmaster. Que se encarga ahí de hacer la personalización, la gestión ya de todo, ¿no? El entorno. Entonces, si usted quiere especializarse en un curso acerca de ¿qué? Administración de plataformas. Y ahí usted va a conocer todo lo que es hasta los requerimientos técnicos, ¿sí? Todo lo que es el software. Ahí va a conocer hasta la parte del hardware que se necesita para implementar todos esos, esa plataforma, ¿no? Y de hecho su configuración, ¿no? Su personalización ya de cada uno de estos servicios que se van a otorgar acá, ¿no? Eso es entonces el área de administración. Y tenemos el área de base de datos y software. Bueno, acá es lo que únicamente tiene acceso el personal autorizado y los de soporte técnico. Esto ya estamos hablando aquí a la data que se origina, ¿sí? En el servidor. Entonces, para gestionar ya esa información, ¿qué es lo que tenemos en lo que es en la plataforma? Por ejemplo, los estudiantes, el registro de la información de todos los estudiantes. Ahora, esto solamente por decir, a ver, la parte de aprendizaje. En estas plataformas también se puede implementar, a ver, en el caso de nuestra institución, hemos evaluado, hemos tomado el examen de admisión vía plataforma, ¿no? ¿Qué más se puede hacer? Se puede hacer también el sistema de matrícula vía esta plataforma. Quiere decir, se puede implementar mucho más. Y de hecho, eso lo hace lo delicado, el tratamiento también de esta área de base de datos, de software, ¿no? Muy bien. Entonces, diferenciemos estas diferentes áreas en las plataformas virtuales, ¿no? Educativas. Pregunte, maestro, si es que en algo no queda claro, preguntando. Profesor, disculpe una preguntita a propósito de lo que está hablando. Para manejar la configuración, el diseño de las plataformas o la programación, por ejemplo, de un usuario que domine la parte de programar clases, o sea, la parte de docente, estudiante, ¿es necesario saber programación o uno que no sabe programación lo puede hacer también? Gracias. No, no es necesario saber programación, estimado, porque ahora es puro configuración nada más. Sí, solamente es ubicar las opciones. Ya si usted sabe programación, bueno, eso le ayuda quizás ya a mucho más cambiar el diseño, ¿no? Ya mediante código. Pero la tendencia es que ahora es solamente con seleccionar una opción se cambia todas las interfaces. Por ejemplo, en la plataforma que estamos usando para el curso, solamente con algunas opciones, haber instalado alguna plantilla, ya se hizo casi todo. ¿Qué es lo que se ha agregado? Se ha agregado el logo, se
Se ha agregado el nombre del curso, se ha creado cursos. ¿Sí? Es sencillo, no es difícil. La programación, sí, cuando a veces nos mencionan programar, uy, dice la programación. Lo vemos ya que es algo difícil, ¿no? ¿Sí? Pero en este caso no es necesario, maestros. Ya, profesor, gracias. Bueno, lo Ok. decía porque necesitaba yo cambiar la presentación o lo que es la parte de vista de una plataforma virtual. Estaba investigando eso y un amigo me dijo que tenía que saber programar para hacer eso, ¿no? Entonces, si no es necesario, pues sería genial, solamente hay que investigar las opciones para qué sirven, ¿no? Ajá. Gracias, maestro. Ok. A ver, complemento lo que si usted quiere la misma plantilla, personalizarlo mucho más, sí hay algunas opciones con código. Bueno, el código que más se utiliza es el Java, ¿no? Hay algunas opciones, pero no solamente con código. Si usted quiere cambiar la apariencia, sí que total de su plataforma, eso estamos hablando ya de plantillas, de temas, y esos ya son extensiones. Por ejemplo, en Moodle, usted ingresa a la página de Moodle y le da plantillas para Moodle y usted puede descargar, sino que debe saber, ¿qué es lo que debe saber? La versión de Moodle que tiene implementado en su plataforma. ¿Qué versión? Porque tiene que descargar una plantilla para esa versión. Una vez que lo descarga, en Moodle, en su plataforma ya, usted tiene que ir a lo que es a la sección de extensiones y ir a la interfaz ya de instalar. Y tiene que instalarlo desde la carpeta donde usted lo ha descargado, pues, ¿no? Sube ahí, le da a instalar y ya tiene ahí una nueva plantilla, tiene un tema ya, que eso va a cambiar totalmente la interfaz de su plataforma. Y para eso no es necesario, por ejemplo, programar, ¿no? Programar ya de repente para que agregue algunos menús, pues, un código también inclusive sencillísimo. Hasta ahí en la misma plataforma te dice cómo para qué lo hagas, cómo debes hacerlo, ¿no? Maestro, eso, para aprender eso, ¿dónde puedo llevar un curso? ¿En el mismo Moodle se lleva algún curso ahí? ¿O hay alguna institución? ¿Tengo que matricularme en...? Porque las universidades no dan esos cursos, ¿no? Mire, no, he estado viendo y por ejemplo, la mayoría, pues, esto obedece un autodidacta, ¿no? Una autoformación. También, quien le habla, estaba desde el 2012 que me introduje en esto del tratado de estas plataformas, quise llevar, ¿no? Incluso llevé, mire, pero solamente se dio por la parte del fundamento teórico y la creación de cursos, más no de lo que es administración de plataformas, ¿no? Sí, son muy pocos, no hay casi, digamos, que se den estos cursos, pero había ubicado algunos que indicaron que se estaba, pero no era cerca, no era incluso presencial que se estaba dando, ¿no? Pero sí, son escasos. Quizás, viendo cómo va la situación para el próximo año, maestros, estamos quizás o en vacaciones, podemos promover un curso acerca de lo que es administración de plataformas. Ya con la experiencia que vamos recogiendo poco a poco, creo que ya nos sentimos un poco más seguros de dictar estos cursos, ¿no? Al menos este año hemos crecido bastante en este aspecto, ¿no? Bien, maestro, Sí. muchas gracias. Nos avisa cualquier cosa. Gracias. Sí, justo ahí con el maestro Benavides, hay que ir conversando qué es lo que puede salir, ¿no? A ver, Sí, él es muy continuamos. entusiasta. Benavides es muy entusiasta y le gusta meterse en esto, ¿no? Y Ajá, lo sí. veo interesante. Si él sigue en la UGEL, de hecho, que de repente va a haber alguna novedad, pues, ¿no? Ajá, Estaremos por ahí, maestro. así es, así es. Así es. Bien, maestros, vamos acá a lo que es características de las plataformas virtuales de aprendizaje.
Bueno, son características principales, como lo menciona acá, ¿no? Una de esas características es que debe estar disponible para los usuarios, para los estudiantes, docentes, ¿no? Debe estar disponible. ¿Y dónde está disponible? ¿Cuál es la base de esta plataforma? Pues vemos que es el Internet, ¿no? ¿Sí? Si es que contamos con Internet, no hay problema, ¿no? En cuanto a su accesibilidad. Ahora el problema, ¿de dónde viene? Si no hay Internet, o hay limitaciones con Internet, ¿no? Ahí está el problema. Ahora si me dicen, ¿consume bastante datos? No, no consume demasiado datos. A excepción que pueda contener quizás muchos vídeos, ¿no? Muchos vídeos. Entonces, los vídeos, ellos sí consumen bastante datos, bastante línea, ¿no? Consume. Pero si en la plataforma o el curso está implementado, por ejemplo, con foros, las tareas, bases de datos, lecciones, talleres, glosarios, miren, glosarios también podemos acá crear, ¿sí? Entonces, pues, para eso los datos son mínimos, es como si nos pusiéramos a navegar en una página web, ¿no? Son pocos lo que es en requerimiento de datos, pero sí, como dices, necesita Internet, ¿no? Quizás algún colega me dice, pero profesor, he implementado en mi computadora también una plataforma, también es local, pues, ¿no? Es local, salvo que su computadora lo convierta en un servidor web y también lo ponga a disponibilidad, lo conecte a Internet, puede ser, ¿no? También estas plataformas se suelen hacer mediante servidores locales. Quiere decir, instalas el servidor únicamente en tu computadora. Accedes solamente desde tu computadora, si está como local. Bien, esa es una característica accesible. Flexible. Como vemos, los recursos asincrónicos. ¿Qué significa asincrónicos, maestros? Recursos asincrónicos, me dice. Porque también hay recursos sincrónicos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Asincrónico es cuando no se da en tiempo real, o sea, no hay interacción inmediata en el mismo instante, como en este momento que estamos dialogando, ¿no? Así es. Fuera del tiempo. Excelente, maestro, usted con sus oportunas participaciones. Asincrónico, pues no se da en el tiempo, ¿no? No hay, en lo que es variable tiempo es diferido, ¿no? En este caso, como vemos, en cuanto a lo que es para el estudiante, la facilidad de que pueda hacer su tarea no necesariamente, a ver, ¿cómo hacemos en la modalidad presencial? Es que, bueno, las clases empiezan a las 7:30 y terminan a la 1 o 1:30, 2 de la tarde. Listo, ahí termina la clase. Entonces, ahí ya debe presentar ahí la tarea o el producto de la clase. Acá no. Para estudiar en estas plataformas, mayormente se dan, a ver, por ejemplo, lo que estamos nosotros llevando, ¿no? A la semana, ¿no? Tenemos la clase, la semana, si sabemos que ya se va a cerrar, cumple la fecha, en cualquier hora del día lo podemos hacer. Por eso es flexible, se adapta al horario, ¿no? De los estudiantes. Bien, y a su propio ritmo, ¿no? Sí, a su propio ritmo de aprendizaje. Hay algunos que pueden asimilarlo, la temática, vamos a suponer, en 1 hora, un par de horas, quizás algunos menos y algunos más, ¿no? Eso es la característica flexible. Vemos adaptables, ¿no? Adaptables, cuando hablamos nosotros de esta característica adaptables, dice porque lo puedes utilizar para diferentes cursos y de manera personalizada. Eso es en cuanto a lo que es a los recursos, ¿no? Reusables, bueno, acá está.
Generalmente las plataformas virtuales de aprendizaje tienen cursos de duración específica, pero luego que los cursos se cierran, pueden volver a abrirse y estar disponible para un nuevo grupo. Maestros, ¿dónde se da esto? Mayormente, un ejemplo. Por eso viene, bueno, en el caso de nosotros, no es porque haya grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, sino, por ejemplo, en la capacitación de Educa, ¿no, maestro? Así es, Educa. Eso ahí ya viene, dice grupo 1, grupo 2, grupo 3. El curso, ¿qué sucede? Ese curso ya se ha dado, ¿no? Se ha dado y sigue ahí, es autoformativo, por ejemplo, ¿no? Sigue ahí aperturando, nuevamente cerrando para reusar. Son principales características, entonces, de estas plataformas virtuales. ¿Sí? Muy bien. Por acá nos dice, ¿quiénes son los usuarios de una plataforma virtual de aprendizaje? ¿Quiénes son? Ahí está. Estudiantes. No hay la razón de ser, pues, ¿no? En una plataforma, así como estamos en la modalidad presencial sin estudiantes, falta, ¿no? Un complemento muy importante. Docente, de igual forma, ¿no? Docente, sino que la modalidad virtual, mayormente el docente se le conoce como tutor virtual, dice, por ahí se originó esa nominación, ¿no? En los cursos. Formación, dice en tutor virtual, ¿no? Los visitantes, ¿no? Visitantes, bueno, acá es como un turista, algo parecido, solamente va a mirar, más no va a poder participar, así como el estudiante, hacer alguna tarea, ¿no? Entonces un visitante solo visualiza, como dice, al aula dice visualizar contenido, nada más, ¿no? El administrador, bueno, por acá ya se delimitó lo que es el administrador, gestiona ya todo lo que es funcionamiento, configuración de la plataforma. Webmaster, que mayormente Webmaster se le creó con la idea de lo que es programación web. ¿Quién es el que crea los sitios web, dice la página web? El Webmaster, el que se encarga de la actividad. Bueno, se creó con esas nociones, ¿no? Por eso dice, realiza funciones complementarias al administrador. En este caso solamente puede ser uno solo. O si es que las instituciones son grandes, por ejemplo las universidades, sí se puede desplegar este rol. Puede haber un administrador y puede haber un webmaster, ¿no? Soporte técnico, aquel personal especializado, lo que es en el software y el hardware que se implementa toda esta plataforma. El software, pues hablamos de las bases de datos, ¿no? Muy bien. Eso es en cuanto a lo que es los principales usuarios en estas plataformas, ¿no? Y ya posteriormente vamos a hablar de los roles, por ejemplo, los roles que se crean ya en cada una de las plataformas, ¿no? ¿Tiene beneficios de estas plataformas? De hecho que hay beneficios, ¿no? Así como también quizás el profesor, pero también tiene desventajas, también hay desventajas, ¿no? Pero acá, a ver, nos dedicamos a lo que es los beneficios. Por ejemplo, lo que es para la comunicación. Miren, en este contexto actual, ¿qué tal si no hubiera estas plataformas? Varias instituciones hubieran visto obligadas ¿a qué? A postergar, ¿no? Sí, a postergar sus clases. Y varias instituciones. Muy bien, entonces por eso es que acá pues es una gran fortaleza para la comunicación, ¿no? ¿Qué más tenemos? Dice, seguimiento del aprendizaje. De hecho, ¿no? En la plataforma nosotros podemos ver qué estudiante ya hizo su tarea, quién se conectó, a qué hora se conectó, y todo lo que es la evidencia de su participación, de su interacción que ha tenido ahí en el curso. Se puede realizar, ¿no?
Si vamos un poquito más allá, por ahí a indicar las funciones del administrador de plataforma, miren, eso inclusive hemos complementado bastante en este examen de admisión que hemos tenido en nuestra institución, hemos tenido que investigar mucho más. Miren, en la misma plataforma se nos puede ahí dar la ubicación del estudiante, de dónde se conecta, de qué computadora se conecta, el IP, donde se conectó el estudiante a la plataforma. También por acá, ¿no? Entonces se puede, en cuanto a lo que es el seguimiento, se puede hacer, ¿no? Entonces se le llama geolocalización por ahí, esas características ya, ¿no? Que les mencioné. ¿Qué más beneficios? Participación y aprendizaje colaborativo. De hecho, maestros, miren, hay actividades, y eso es lo que vamos a enfatizar ya en este módulo, que vamos a crear. Hay actividades que permiten hacer ya tipo talleres, actividades como base de datos, lecciones, talleres, que se pueden implementar acá. Vamos a crear algún tipo de mural que ustedes van a exhibir sus trabajos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a lo que es a la participación y aprendizaje colaborativo. En los foros, por ejemplo, pueden comentar unos a otros, o en esas bases de datos pueden también comentar, a ver, excelente tu organizador visual, pero quizás lo puedes agregar en esto, o te faltan estos temas, ¿no? Entonces, como dice, se puede ahí interactuar con esas actividades, trabajos, tareas entre los participantes, ¿no? Y así se va aprendiendo, hoy por hoy, como dice, el aprendizaje colaborativo, ¿no? Sin barreras espaciales y temporales. Dice conexión a plataforma en cualquier momento y desde cualquier lugar. Principal ventaja, beneficio, ¿no? Como usted dice, con el smartphone podemos ya ingresar a estas plataformas, ¿no? Hay smartphones pues que son mucho mejores que una computadora a veces, ¿no? Vemos el aprendizaje, dice, al ritmo del estudiante, de hecho, lo que se desprende de lo que habíamos estado conversando. Miren, estos son los beneficios de estas plataformas, ¿no? Hablando de las principales, ¿no? Y pues existen otras, de hecho, por ejemplo, lo que es en los estudiantes, al cambiar también de rutina, al cambiar de formas, provoca en ellos algún interés, ¿no? Alguna inquietud por el manejo. Y hoy por hoy, ya las características de los adolescentes, los jóvenes, es que ya nacen con la tecnología, pues, ¿no? Entonces se adecuan mucho más rápido. La propia experiencia, maestros, que siempre llevamos cursos a veces libres, en vacaciones, ¿no? Entonces, miren, tenemos ahí grupos, a ver, grupos de niños, grupos de jóvenes, grupos ya de adultos y digamos grupos de ya más avanzada edad, y pues los niños dan goleada a los adultos. Los mismos contenidos se les enseña, vamos a poner en un determinado curso, los niños, lo que está programado para hora y media, los niños lo hacen en media hora, 40 minutos. ¿Y niños de cuántos? 7 años, 8 años, 9 años, 10 años. Se convierten expertos. Con decirles un caso de un niño de 7 años, maestro, cómo manejaba, pero muy excelente su Word, su Excel, navegaba por internet, descargaba los programas. Eso le estoy comentando algo de 5 años atrás. De 7 años. Me quedé, hasta quien le habla me quedé sorprendido, ¿no? Pero hay grandes talentos y se despierta a veces esto, mucho más ya se adapta a las generaciones de hoy, ¿no? Bueno, continuamos. Rol del docente en las plataformas virtuales. ¿Cuál es vuestro rol, maestros? ¿Cuál es vuestro rol?
Como vemos, desde el aspecto, dice, de la organización organizativa, el docente organiza las actividades. Tenemos que ser, ¿cómo se llama todo eso de organizar? ¿No? La planificación, ¿no? Planificar, ¿no? Por ahí determinar las competencias. Bueno, en educación básica hablamos ya de qué es, de competencias, hablamos de capacidades y de estándares, ¿no? Que ya es estos nuevos diseños que han considerado, ¿no? Competencias, capacidades y estándares, lo que vemos acá. En superior, sí, estamos en base a lo que es competencias y lo que es capacidades, ¿no? Entonces, como vemos, esta planificación, aún el docente, pues tiene el papel protagónico. Él es el que, pues, hace todo este trabajo, ¿no? Y por eso es la profesión misma, pues, ¿no? No cualquier otro profesional se atreve, como digamos, a dictar un curso, llevar, pues, ejercer la docencia eficientemente, ¿no? Por experiencia, por ejemplo, en mi área, lo que es en cómputo, ingenieros, ¿no? Nos encontramos en las instituciones y pues quizás dominen el conocimiento, la temática, pero la parte de programación, la parte de metodología, llevamos bastante ventaja en ese aspecto, por ejemplo, ¿no? Esa es la ventaja del docente, esta parte, ¿no? Hablamos en lo social. El docente dice, busca mantener un clima favorable al aprendizaje y para las relaciones, interacciones dentro del grupo. Esto también. Pues experiencia desde las prácticas, ¿no? Prácticas cuando éramos estudiando, esto ya hemos ido fortaleciendo, ¿no? Y esto es muy importante con nuestros jóvenes, ¿no? Nuestros niños, en cuanto a lo que es esa función social que nosotros ya cada vez somos ya, digamos, más expertos en estos aspectos sociales con nuestros niños, el manejo del grupo, todo esto ya, ¿no? Eso es muy diferente cuando, las primeras veces que estás al frente. Maestros, acordémonos cuando estábamos las primeras veces dictando clases, cómo temblábamos, ¿no? Sí, cómo temblábamos, o a veces nos preparábamos, pero día y noche nos vamos a la clase y se nubló todo. Y ahora, bueno, ahí ya cumplía un rol importante el recurso, el material, ¿no? Porque el material nos ayudaba ya a centrarnos. Les digo, maestro, por mi propia experiencia, ¿no? Al menos en las clases magistrales, clases modelos que nos exigían en práctica, me acuerdo de los jurados. ¿Quién estaba de jurado? El director del colegio. ¿Quién más? El profesor de práctica. ¿Quién más? Por ahí incluso invitaban, ¿no? Imagínate para que des una clase ahí y tú que estabas recién por ahí, ¿no? Entonces, como vemos hoy por hoy, con la experiencia que se da, estas interacciones pues ya somos más conscientes que se maneja mejor, ¿no? Estos aspectos sociales. Lo pedagógico, quizás ya también lo habíamos mencionado, dice, actúa como facilitador del aprendizaje para enfocar la atención a los aspectos relevantes de las sesiones. Formula preguntas que fomenten la reflexión. Ligado ya netamente a la función docente para encaminar, digamos, este proceso de aprendizaje, ¿no? Para que nuestros estudiantes aprendan, ¿no? Para esto, pues ya entra a tallar ya nuestra parte de la metodología, ¿no? Los métodos, las estrategias, ¿no? Las técnicas, ¿no? Las técnicas, y si queremos ya corroborar, recoger, comprobar los instrumentos ya de evaluación, todo esto, ¿no? Técnica, vemos que el docente guía y resuelve dudas sobre el manejo de la tecnología seleccionada, en especial en un momento inicial. Eso sí,
En la realidad, por ejemplo, del 90 y algo del 95%, 90% de nuestros estudiantes tenían muchas dificultades para que manejen vuestra plataforma. Se les tuvo que capacitar. Bueno, primero se capacitó a los docentes, pero ni aún seguían teniendo dificultades. Se tuvo que extender toda una capacitación dirigida hacia ellos, ¿no? Para el manejo de estas plataformas, ¿no? Son entonces principales roles del docente en las plataformas virtuales. Maestros, sabemos que la parte organizativa, la parte de planificación, lo manejamos todos, ¿no? En lo que es el aspecto social, también lo manejamos. Pedagógico, de igual forma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que fortalecer, maestros? Algunos que ya están más, digamos, fortaleciendo ya su capacidad técnica en el manejo de estas plataformas, pero algunos que todavía nos está faltando, ¿no? Entonces, a esto es lo cual en esta época, pues esto es la que se está direccionando a fortalecer, ¿no? Muy bien, eso es parte del rol del docente en las plataformas virtuales. Por acá hablamos de estos sistemas de gestión de aprendizaje. ¿De qué hablamos? De las plataformas virtuales de aprendizaje. Como vemos, todo esto que debe tener, ¿no? Sí, debe tener todo esto. Los recursos de administración, gestión de recursos de organización, comunicación, recursos de transmisión de información, de colaboración, interacción, evaluación y seguimiento. Todo esto debe estar presente en la plataforma. Y a esto debemos sumarle, como dice, cómo el estudiante va a aprender, las teorías del aprendizaje, ¿no? Debemos agregarle la metodología didáctica, las estrategias. Por eso nos habla que a este grupo se le suma el rol del profesor, del alumno, tipo de actividades, seguimientos, evaluaciones, comunicación entre profesor y estudiantes y entre estudiantes, ¿no? Bueno, acá estamos ligando lo que es la tecnología más lo que es ya el aprendizaje o la interacción entre los diferentes elementos que participan. Y por acá, maestros, os presentamos las dos plataformas que hoy por hoy son los programas que ya más se están utilizando, ¿no? Quizás por lo que no tienen muchas limitaciones, ¿no? En cuanto a lo que es a costos, por ejemplo. Por ejemplo, en Moodle, ahí nos habla de Moodle, ¿cuáles son las características principales? Es que es open source, pues. Es decir, es de código abierto, ¿no? Es de código abierto. Por lo tanto, solamente descargamos el programa y podemos instalarlo en un servidor, ¿no? Instalamos, configuramos. Es como si, ¿a qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, instalar Word, o instalar Excel, o instalar el Office, ¿no? Algo así. Sino que esto ya obedece quizás algunos pasos un poquito más delicados, ¿no? Un poquito más delicados para su inicio, para su instalación. ¿Te cuesta el programa? No te cuesta el programa. Por acá dice, es de código abierto, es gratuito. Lo que te va a costar es el servidor, ¿sí? Lo que te va a costar es el alojamiento, servidor de base de datos, eso es lo que te va a costar. El programa no te va a costar, ¿sí? No, acá habla ya del sistema de administración para el aprendizaje, lo que es el LMS, Learning Management System, como vemos, sistema de gestión de aprendizaje, ¿no? Muy bien, nos vemos ese código abierto, dice, lo cual permite que desarrolladores o conocedores de tecnologías digitales puedan configurar, crear y mejorar sus funcionalidades. Claro, ¿quién puede contribuir a esto a que mejore? Son los programadores.
Como es de código abierto, cualquier programador puede contribuir a la mejora de estos programas. Por eso es la que van permanentemente lanzándose nuevas versiones, ¿no? Ya sabemos que Moodle permite gestionar aulas o espacios de aprendizaje en los que se puede colocar diseños instructivos y enriquecerlos con diversos recursos o materiales digitales. Eso de recursos, materiales, actividades, entonces eso lo vamos a utilizar, ¿no? Eso es Moodle, ¿no? Y por otro lado tenemos el Google Classroom. El Google Classroom, como vemos, pues es una de las aplicaciones que incluye una de las empresas más grandes hoy por hoy, ¿no? Más grandes en cuanto a lo que se ha posicionado y en el Internet, los servicios que da. ¿Sí? Como vemos, Apps for Education, ¿no? Que brinda a los profesores opciones para crear y organizar tareas rápidamente. Sí, es mucho más rápido que Moodle, ¿sí? Sino que Moodle tiene más opciones, ya tiene más opciones. En este caso, lo que es el Google Classroom es mucho más sencillo, ¿sí? Tiene un poco menos de opciones. Se proporciona observaciones de forma eficaz y ayuda a comunicarse con diferentes grupos de estudiantes. A su vez, dice Classroom, permite a los alumnos organizar su trabajo en el Drive, ¿no? Completarlo, entregarlo, ¿no? Quiere decir, la tendencia es que se trabaje también ya lo que es en la nube, pues, ¿no? Hoy por hoy, eso es. Llegaremos al tiempo que todo estará en la nube. Todas las aplicaciones, la mayoría ya la tendencia del trabajo en la nube, ¿no? ¿Qué más? Dice, es un servicio web gratuito, ¿sí? Está dentro de las aplicaciones gratuitas de Google y que pueden utilizar centros educativos, organizaciones sin ánimo de lucro y cualquier usuario que tenga una cuenta personal de Google. Esto es, maestros, que vamos a trabajar la siguiente clase. Ya, vamos a crear nosotros una clase en Google Classroom. Hay algunos que ya conocen, ¿sí? Los que no, pues vamos a conocerlo en la siguiente clase, ¿no? Bien, acá ya tenemos una diapositiva final. Nos habla de las características básicas e imprescindibles. Por ejemplo, interactividad, flexibilidad, escalabilidad, estandarización, ¿no? Son características básicas e imprescindibles de estas plataformas. Por acá podemos hablar clasificando las características técnicas. Aquí hablamos de licencias, costos, idiomas, compatibilidades con la tecnología, de los sistemas de organización, documentaciones, eficacia y rapidez, posibilidad de innovaciones, mejoras, ¿sí? Dentro de las pedagógicas, pues esa personalización, ¿no? La adaptación de los recursos, forma como se ofrecen esos recursos, ¿no? O la interactividad que se va a dar entre las actividades, las innovaciones, que el docente acá también va a poder contribuir, ¿no? Y de hecho acá la formación de las comunidades de aprendizaje. Bien, maestros, eso, digamos, nuestra sesión de hoy acerca de las plataformas virtuales de aprendizaje, ¿sí? Muy bien, ¿alguna consulta, maestros? ¿Alguna inquietud? Aló, aló. Al parecer ninguna, maestra. Han sido trasladados a otra dimensión, maestro. Creo que estamos... Todo está claro, maestro, no hay problemas. Más bien esto, creo que si empezamos
Bueno, el aula virtual quizás nos deja alguna actividad de eso del Classroom que es también muy interesante. Quizás esto nos vaya a servir bastante, ¿no? Para todos. Claro. ¿Cómo así, maestros? Ya, por ejemplo, para la siguiente clase, ¿no? Dejarle un material de Google Classroom. Claro, no sé cómo sería, pero como veo que en esta clase que nos ha hecho alguna pequeña introducción a lo que es el Classroom, el aula virtual prácticamente más potente que existe ahorita porque no hay dificultades como en cualquier otra aula que a veces se cuelga cuando hay muchos usuarios y todo eso, ¿no? Entonces el Classroom no tiene muchas opciones, de hecho, quizás que el Moodle, pero sí es una herramienta muy potente para poder compartir clases, ¿no? Con los alumnos. Quizás no sé cómo habrá planificado usted eso, le decía, no, yo de mi parte le pediría que se centre en esa plataforma, ¿no? De repente explicarnos algunas cosas, cómo crear una actividad, cómo programar una tarea quizás, o cómo calificar una tarea quizás en el mismo Classroom, ¿no? Eso es para la clase que viene, ¿no, maestro? Ajá, sí, así es. A ver, según el syllabus, se ha programado para una semana el Google Classroom. Después ya viene 19, 20, 21 Moodle. Ya. Eso quiere decir, maestro, que sí lo podemos saber la siguiente semana. Trabajar netamente práctico lo que es el Google Classroom. Creo que en 2 horas y de repente nos podamos pasar algunos minutos la siguiente semana, lo que es orientado, lo que es netamente al manejo, ¿no? Esa plataforma. Como ya manifesté, e incluso los que ya tienen experiencia ahí, no es una plataforma complicada, ¿no? Su interfaz es muy sencilla, sus opciones es muy fácil de manejarlo, muy intuitivo incluso, ¿no? Muy intuitiva sus opciones están ahí. Mucho más fácil que el Moodle, ¿sí? Mucho más fácil. Así es, maestros. ¿Muy bien? Bien, bien, gracias, profesor. Ya, voy a ver, considerar también un material, unos vídeos, voy a subir de acá, a complementar ahí para que ya esté disponible, ¿no? Acerca de Google Classroom. ¿Sí, maestros? Ok. Maestros, ¿alguna otra sugerencia, participación? Bien, de acá, dentro de esta semana, bueno, voy a lanzarlo la siguiente semana, cuando ya complementemos con el Google Classroom, pero se origina un foro, digamos, uno de los foros más interesantes. ¿Qué es lo que va a contener ese foro? Denuncio, maestro. Por ejemplo, dice la importancia de las plataformas educativas virtuales en el contexto actual. Vamos a hacer ahí unas análisis que nazca de nuestra propia investigación, que no sea pues un comentario que ya esté, ¿no? Las desventajas de la plataforma educativa virtual, ¿cuáles son? Hay que buscarlo a ver si es que tiene algún talón de Aquiles, ¿no? Estas plataformas. También vamos a hacer una pequeña reflexión, a eso es la que hoy he tratado de hacer, maestros, es por ejemplo la educación a distancia en el Perú. Miren cómo se inició, cómo está, cómo se ha estado dando y hoy por hoy cómo está, ¿no? Si ya les había mencionado, se inició con un proyecto muy ambicioso, el programa piloto de educación a distancia, como un proyecto nacional, maestros, proyecto nacional, pero creo que quedó más en proyecto que en realidad, ¿no? Ejecución. Muy bien, ese es otro aspecto del foro, por eso lo mencionaba acá. Otro, retos del docente en la educación a distancia. ¿Cuáles son, sí? ¿Cuáles son eso que nos debe estar ahí
como punzones, punzando, ¿no? A dónde nosotros debemos dirigirnos nuestras actualizaciones, ¿no? Fortalecer nuestras competencias. Bueno, acá sabemos que con esta situación que se ha originado de forma obligatoria, que estábamos, ¿no? Volcados al uso de la tecnología, pero también es una sacudida, una llamada de atención que vemos que la tecnología ha estado y no lo hemos estado utilizando, ¿no? Quiere decir, no, ahí que puede caber el término, hay que nosotros someterla a la tecnología. ¿Para qué? Para pues que nuestros jóvenes, nuestros estudiantes logren aprender, ¿no? La idea es que fortalezcamos nuestras competencias acá. Regresamos aula, pero que no nos olvidemos totalmente pues de esto. Al contrario, nos sigamos apropiando mucho más. No todas las tareas que lo dejemos que lo hagan pues de una forma tradicional. También considerando algunas tareas, por ejemplo, algunas tareas que lo hagan en plataforma. ¿Sí? Dependiendo de la temática, el asunto es que no nos olvidemos, al contrario, lo llevemos ya en nuestra práctica docente. Entonces, ¿qué retos nos espera como docentes hoy, no? Más o menos en esto que acabo de mencionarlos va a ser este foro que ya aperturamos para la siguiente semana. Inclusive también ya como ya está listo todo planificado, ya lo vamos a ir en la plataforma también ir disponiendo, ¿no? El foro para que incluso ya vayan participando. ¿Es? Muy bien, maestros. Creo que es la segunda sesión que hemos logrado en un tiempo récord, no utilizar las 2 horas, ¿no? ¿Alguna inquietud, maestros? Ninguna, maestro. Respecto a lo que usted decía, que tendríamos que ver la manera de permanecer en esta situación, ¿no? Pero, por ejemplo, hay que tener en cuenta que el Banco Mundial ya en una de sus declaraciones ha mencionado que la tendencia en los países debe ser la digitalización. Por eso le decía, ya estamos encaminados sí o sí. No es solamente que querramos, ¿no? Así es. Así es. Sí, de hecho, ¿no? Sino que nosotros debemos, como docentes, pues nos queda sí o sí seguir fortaleciéndonos, pues, ¿no? Y no hagamos de la tecnología quizás un pasatiempo, ¿no? Porque eso es lo que hemos estado haciendo, maestros, en nuestra realidad. Mayormente la tecnología ha estado como pasatiempo, como entretenimiento, ¿no? Eso, quizás por ahí podemos más mirarlo, ¿no? Así es. ¿Algún otro maestro, maestra? Aló, aló. A ver, maestros, permítanme, acá voy a capturar mi pantalla porque todavía no se ha habilitado la evaluación. Yo dije Disculpe, la asistencia. Y entonces en eso estoy acá. Listo. Para la segunda captura. Pero es que también vamos a consultar al registro de Zoom que hace, ¿no? Ajá. Ya está. Listo. Ya que me envíen la asistencia, estoy enviando el formulario, maestros, porque todavía el docente que gestiona esta parte del formulario no nos ha enviado el link. Vamos a comunicarnos, ya estoy enviando el link. Así es, maestros. Muy bien. Ha sido un gusto. Si no hubiera alguna otra participación, pues creo que ya tenemos unos minutos para un pequeño break, ¿no?
y seguir con nuestras actividades. Muchas gracias. Es ya buenas noches, ¿no? Buenas noches, con todo. Cuídense, Profesor, cuídense. el link de asistencia entonces me enviará al grupo, en lo que se activa. Sí, es la que estoy viendo. Parece que ha habido algunas dificultades con el maestro. Quizás no nos ha enviado el link de la asistencia. Por eso acabo de capturar pantalla y a la vez el registro del Zoom, ¿no? Va a ser validero. ¿Ok, maestros? Buenas noches, Ok, profesor. profesor. Buenas Muchas noches. gracias. Ha estado interesante su tema. Buenas noches, profesor. Ajá. Buenas noches, Hasta luego, maestros. profesor Ronnie. Hasta Cuídense luego, todos. hasta luego, igual, cuídense, maestros. Hasta luego, hasta Buenas luego. noches, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bendiciones para todos. Gracias. Bendiciones. Gracias, profesor Ronnie. Buenas noches a todos. Buenas ¿No noches, fue por el maestra. mexicano, recuerda?